Hola familia hermosa, con amor y alegría vengamos a tomar la porción de este día, lo que el Eterno tiene para hablar a nuestros corazones. ¿Qué mensaje tienes para ti y tiene para mí? Empecemos. Padre amoroso, venimos a tu presencia buscando el alimento de nuestras almas. Venimos a buscar de esta fuente que no tiene final, de esta fuente que nos llena. Es la única que llena nuestra alma, nuestro espíritu, la que nos permite la cercanía contigo, el conocimiento constante, Señor. Padre, gracias. Te pedimos que por tu misericordia, si te place, envíe el Espíritu Santo a hablar a nuestros corazones, que al llegar siembre la semilla. No importa cómo esté nuestro terreno, pues tú, Señor, donde llega, da fruto en abundancia. Tu palabra no volverá sin dar fruto. Padre, por tu amor inmenso, ven, sé parte de este momento y de esta porción. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el día de hoy vamos a leer a Mateo 26. En sí, toda la cita bíblica está en Mateo 26, versículo 30 hasta el 75. Pero vamos a leer solamente 30 hasta el 35. ¿Por qué? Porque quiero hacerlo de una manera más precisa para usted, o sea, más pequeñita, para que tomes menos tiempo. Pero bueno, si a usted le interesa, ya usted dice saber la historia, pero si a usted le interesa, puede leerlo por su propia cuenta, hasta el 75. Empezamos, dice: cantaron los salmos y salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta noche todos van a fallar por mi causa, como está escrito. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Vemos que aunque las ovejas se van a dispersar cuando esté herido el pastor, eh, hay una esperanza. ¿Por qué hay una esperanza? Porque cuando Él vuelva, cuando Él resucite, Él va a reunir sus ovejas. Y así lo hizo el nuestro. Entonces dice Pedro le contestó: aunque todos fallen, esta noche yo no fallaré. Jesús le respondió: te aseguro que esta noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro les replicó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Lo mismo dijeron los demás discípulos. Vemos la palabra de Pedro: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Las palabras de Pedro, ¿qué elemento identifican aquí? Pues lo vamos a ver ahora. Nos preguntamos tú y yo: ¿qué pasó con este Pedro? ¿Qué pasó con este Pedro que lo había dejado todo para seguir a Jesús? Sí, el mismo Pedro, el mismo que dejó su empresa de pecadería, el mismo que siguió a Jesús y dejó su familia, dejó su ciudad, dejó su provincia. Había dejado todo para seguir a Jesús. El mismo que le cortó la oreja al guardia cuando vino a buscar a Jesús preso. Este mismo era Pedro. Pedro, el que estaba en el círculo de Jesús. Él, quien estaba cara a cara con Jesús. Este, que seguía a Jesús desde su cercanía. Cuando fue confrontado como uno de sus seguidores, apareció en él una parte que tiene tú y que tengo yo. Y es la parte que, aunque nos parezcamos fuertes en la fe, nos hace caer. Y esa es la parte humana. Apareció en Pedro la parte humana que le hizo fallar, que le hizo no cumplir esta promesa de decir: aunque tenga que morir, a tu lado me quedaré. Este instinto de supervivencia, su autodefensa que sientes tú y que siento yo. Esto podría yo decir es como la parte animal del hombre del animal, que cuando se siente que va a ser atacado, busca su manera de defenderse. En ese momento, cuando tú y yo somos atacados, en ese momento que necesitamos defendernos, no reaccionamos, no tenemos mente para pensar ni para analizar. En ese momento solamente pensamos
en la, ¿qué puedo decir? En su sentido de conservación, en su sentido de, de preservarse, de cuidarse él, de defenderse él. Y es la parte tuya y es la parte mía que nos pasa tantas veces, que llevó a negarlo. La parte que llevó a Pedro a negarlo fue su parte humana. Y es bueno que tú y yo lo reconozcamos. Pedro decía con el corazón cuando le dijo a Jesús que no le fallaría. Pero hay un detalle. Falló. ¿Por qué le falló Pedro a Jesús? ¿Acaso sería que Pedro no amaba a Jesús? Esa es la pregunta, porque muchas veces pensamos que fallamos cuando no hay amor. Sí, lo amaba. Pedro amaba a Jesús con todo el corazón. Su amor era un amor grande, genuino. Él lo dejó todo para servir a Jesús. Él dejó su familia, él dejó su casa, él dejó su ciudad, él dejó su provincia, él dejó su empresa para seguir a Jesús. Pedro entendió que no había nada mejor que seguir al maestro. Pues, ¿por qué? ¿Qué le llevó a traicionarlo? Esa parte humana que tú y yo llevamos dentro fue lo que hizo a Pedro traicionarle. Y la segunda parte es que cuando Pedro hablaba con tanta seguridad, faltaba en algo en Pedro y que muchas veces falta en ti y falta en mí. Y es el no conocernos. Pedro no se conocía. Pedro no conocía cómo era su reacción en el momento cuando se sentía en angustia, en peligro, en miedo, en dificultad. Él no conocía esa parte de él. Y como no conocía esa parte de él, esta fue la parte que lo llevó a pecar. Esta fue la parte que lo llevó a negarlo. Bueno que tú y yo tratemos de conocernos, cómo somos en el peligro, cómo reaccionamos ante la angustia, ante el miedo, ante la dificultad. Vemos que dice, antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Pedro le dice, primero la muerte antes que negarte. Vemos la confianza en sí mismo. La confianza en sí mismo de Pedro es lo que le lleva o es el primer paso, no solamente para Pedro, para ti, para mí, es el primer paso de la caída, la confianza. Cuando nos dormimos en la confianza, pues apliquemos esta parte a toda el área de nuestras vidas. Cuando no confiamos, ya sea en los estudios, yo me sé eso y no vuelvo a estudiar porque me confío, me caigo. Cuando me confío, por ejemplo, en una relación que tengo, ya sea de amistad, ya sea mi pareja, ya sea con mis hijos, con mi vecino, una relación que tenga. No, fulano me quiere, yo lo sé. Y esa confianza en que me quiere no me permite o no me deja avanzar y es lo que poco a poco permite o hace que esa relación caiga, llega a la caída por la confianza, porque esta confianza me da una seguridad y al sentirme segura, entonces caigo. ¿Por qué? Porque como yo estoy segura que yo me sé esto, no trabajo más por eso. Como yo estoy segura que yo, por ejemplo, soy cristiana y que ya estoy en el libro, no tengo que orar más. No, esto es un trabajo continuo. No hay que dormirse, no hay que sentirse confiado. Vemos que esta confianza muchas veces nos lleva a nosotros a la caída, como ya había dicho. Es preciso que tú y yo nos preguntemos, porque esto es una parte personal. ¿Cómo estoy yo en mi fe? Es una pregunta. Y si no leemos a Corintios, 1 10:12 dice, por consiguiente, quien crea estar firme, tenga cuidado y no caiga. O sea,
que debemos estar siempre alertas como guardia para no caer, porque nadie está o tiene la firmeza suficiente. Nadie lo tiene controlado. Y cuando digo nadie, estoy hablando, perdón, de seres humanos. Ningún hombre, ninguna mujer lo tiene bajo control. Solamente el Eterno. Pues si recordamos cuál es el lugar de Pedro, este hombre estaba cara a cara con Jesús. Estaba en su cercanía. Este hombre recibió relación, o vamos a decir, revelación directa del Padre. Y aún así no le fue suficiente su firmeza. Este es uno de los elementos de las características que debemos pedir al Padre, que nos permita firmeza en la fe. Necesitamos ser firmes en la fe. Pedro cayó en pecado por sorpresa. No fue intencionado. En cambio, Judas fue intencionado. Lo hizo con intención. Judas planificó su caída, su pecado. Vamos a ver que hay 3 etapas de la negación de Pedro. Y esto lo vamos a ver desde el versículo 60, Desde el versículo 69 está la primera negación. Tú también estabas con Jesús. El Galilea está en el versículo 69. La negación de Pedro. Delante de todos, no sé lo que dices. La respuesta en el versículo 70. Actuó con confuso trato de desviar el tema. Luego salió a la puerta para que no le molestaran, seguro. Podría decir yo. Otra acusación, la segunda fue, estaba con Jesús de Nazaret. Esto lo vemos en el versículo 71. Su negación, ahí lo niega Pedro otra vez y dice, con juramento, yo no conozco al hombre. Esto está en el 72. Y la tercera acusación, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu modo de hablar te descubre en el versículo 73. Y Pedro otra vez vuelve a la negación, con maldiciones y juramento. No conozco al hombre, dice en el versículo 74. Los creyentes que niegan a Cristo a veces empiezan negándolo sutilmente o fingiendo no conocerle cuando se presenta la oportunidad de hablar o la oportunidad de presentar su fe. Pues nosotros muchas veces lo negamos y aún muchas veces lo hacemos no con intención y debemos aprender, debemos pedirle al Eterno su palabra revelada. La palabra de Dios ilumina la conciencia del hombre. Es la palabra de Dios que nos vas a iluminar a ti y a mí para que no cometamos el pecado de negarle y no cometamos otro tipo de pecado que nos llevan a alejarnos de su presencia, que nos llevan a alejarnos del Eterno. A Pedro, su caída le ayudó a ser modesto, a ser más humilde, compasivo y útil para los demás. Con nuestra caída nos humillamos y bajamos nuestro ego, el mismo que nos hace creer que somos algo, cuando en realidad no somos nada. El caer en la tentación nos hace entender que necesitamos de Cristo en nuestras vidas. Tú y yo necesitamos de Cristo en nuestras vidas. La mirada redentora del Padre está ahí para ti y para mí. Cuando Pedro negó a Jesús por tercera vez, Jesús estaba tan cerca que se volvió y lo miró directamente en el momento. Estaban cerca. Ahí me dice a mí la cercanía de Jesús con Pedro.
Pedro estaba ahí cuando él iba a ser crucificado, cuando estaba siendo juzgado. Pero Jesús sabía y Jesús conocía. Entonces Jesús estaba perfectamente al lado. Lo que estaba sucediendo a su alrededor, él lo entendía y lo sabía. Y posiblemente estaba Jesús esperando a que Pedro otra vez lo negara por tercera vez para así mirarlo a los ojos directamente. Esta mirada del Señor había significado para Pedro un fracaso, una derrota personal, pero el compromiso de fidelidad se establecía en ese fracaso, pues Pedro luego de ese fracaso restableció su vida. Ahora se dedica al servicio y seguro que luego de esta negación, Pedro no volvería o no sería igual a negar a Jesús. La mirada de Jesús provocó una reacción inmediata en Pedro, quien salió de allí y lloró amargamente. El llanto de Pedro, la lágrima de Pedro me dicen a mí que le provocó dolor. Haber negado a su maestro, haber negado a quien él le había servido y por quien él lo había dejado todo, en ese momento le causó dolor. Entendemos que muchas veces reaccionamos aún sin pensarlo. ¿Por qué? Porque hay una parte humana en ti y en mí que no nos deja analizar, que no nos deja pensar. Pero Jesús conocía eso. Jesús conoce de nuestros fracasos, Jesús conoce de nuestros errores, pero Él está allí. Nosotros también lloramos amargamente cuando nosotros les ofendemos y cuando nosotros nos encontramos con la mirada reveladora del Padre. Allí cuando reconocemos la frustración de un fracaso hecho, lloramos, lloramos con dolor. Pero esto es bueno para ti y para mí cuando lo reconocemos, porque esa humillación que hemos recibido nos ayudará a entender que tú y yo necesitamos de la gracia perdonadora del Padre, salvadora, que permite que le sigamos únicamente por voluntad propia. Para vivir una vida victoriosa siguiendo a Jesús necesitamos en nuestras vidas depender de su gracia y de su misericordia. Recordemos, es bueno que sepamos el punto por qué empezó o por qué cayó Pedro. La caída de Pedro empieza en el momento que él empieza a descuidar la oración. ¿Y dónde vemos esto? Lo vemos en Mateo 26, el mismo que estamos leyendo, pero ya en el versículo 40-41. Cuando Jesús lo deja por un momento y se va a orar, una hora, y ellos todos se duermen. Cuando Jesús dice que si ni vuelven y le dice que ni siquiera una hora pueden esperar. O sea, mientras Jesús estaba orando allá, ellos debían seguir en oración en el lugar donde esperaban por Jesús. La oración nos ayudará a ti y a mí a entender que dependemos totalmente del Padre. Es la oración que nos vas a dar firmeza. Es la oración que nos vas a dar resistencia. Es la oración que nos vas a ayudar a ti y a mí en el momento cuando llegue el ataque del enemigo, en el momento cuando yo tenga que reaccionar. Es solo la oración que pronto me hará, como alerta de guardia, entender que estoy cometiendo un error y que debo reaccionar. Ahora es el momento. No descuidemos, hermano, nuestra parte, la parte esencial en nuestras vidas, la oración, la que nutre la relación entre Dios y nosotros, la que nos hace entender que dependemos totalmente de este Padre amoroso de misericordia. Si la descuidamos, podemos caer. Si la descuidamos, podemos fracasar. Pero aún así tenemos que entender que somos débiles, somos humanos y que no nos conocemos.
Jesús conocía la parte humana de Pedro y es por esto que Jesús le dice, sí me negará 3 veces antes que cante el gallo. Tú y yo lo negamos a cada instante con nuestras acciones, con nuestras reacciones, con nuestros fracasos, con nuestros errores. Pero eres un Padre amoroso que está allí y vuelve y restablece esa relación entre Padre e Hijo. Fijémonos que aunque hayamos dejado todo por seguirlo a Él, no estamos lo suficientemente preparados. Y es bueno que tú y yo no tengamos ego en el servicio y en la búsqueda del eterno, pensando que ya lo tenemos y que ya estamos preparados. Ninguno de nosotros estará suficiente preparado para decir, ya no necesito prepararme más. Ya, no, porque el que está más fuerte puede caer. ¿Cuál era el lugar de Pedro? ¿Dónde estaba Pedro? Pedro estaba cara a cara con el maestro, mas en el momento de la dificultad, él no conocía esa parte débil de él. En el momento de la debilidad, cayó, pecó. Y aunque no lo hizo con intención, lo hizo por la parte humana, animal, podría decir yo, de defenderse. Uno es hasta egoísta y uno quiere defenderse y buscar su parte. Demos gracias al Padre. Padre misericordioso, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Bendice a todos mis hermanos en el mundo, guárdalo, protégelo y permite, Señor, hablar a sus corazones con esta palabra que tú mandas cada día. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Gracias, muchas gracias. Gracias, bendícele su vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le mando un fuerte abrazo. Agradezco al Padre por ustedes. Son súper especial para mí. El Eterno les siga cubriendo y guardando. Cuídense mucho, le quiero. Bendiciones.